Vivencias. Bueno, ya tenemos aquí al licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván. Muy buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por la bienvenida de siempre, Andrea. Un gusto. Un gusto, un gusto. Y hoy trajiste sobre la mesa un tema de mucha actualidad, que es el bullying o el acoso. El bullying o el acoso es una forma de violencia a través de cualquier forma de hostigamiento, sí, ¿no? Surge de la mano del maltrato psicológico, verbal, físico, y se produce generalmente entre niños y jóvenes en forma reiterada. Y se suele dar en el aula, en las redes sociales, pero quiero que nos expliques, a ver, un poquito, vamos a entrar en profundidad qué se entiende por bullying, para empezar a abordar el tema y sus aristas, ¿no? Bueno, precisamente como vos has puntualizado, se trata de un acoso, de un hostigamiento, de una actitud de permanente, vamos a decir... actitud de ensañamiento con determinadas personas que tienen determinadas características psicológicas. Sí, sí. Hace falta alguien con una personalidad débil, alguien que sea una persona dominante, hostil, agresiva, y un entorno facilitador, aquiescente, displicente, claro, que facilite que esos dispositivos, que esas dinámicas de hostilidad se puedan ejecutar, ¿no? Hablamos de bullying hace 10, 15 años, pero existió toda la vida, Andrea. Eso lo estábamos hablando fuera de micrófonos, porque me quise, yo cuando traemos estos temas sobre la mesa, uno recuerda que tuvo niñez, tuvo infancia y que no, que pasaban estas cosas. A ver, pero ¿qué pasó? Porque hace 10 o 15 años se puso sobre la mesa, ha recrudecido, es que es más violento que antes, o es que ahora se habla. ¿Cuál es Porque es reflejo de la sociedad que estamos teniendo, de estos tiempos que estamos viviendo, de estas transformaciones, del descaecimiento axiológico, o sea, del deterioro de los valores, de la pérdida de ciertos códigos de relacionamiento, de la dinámica convivencial, y también un poquito agudizado por la irrupción de la tecnología digital como una caja de resonancia mucho mayor. Antes, en nuestras épocas, claro, el hostigamiento existía, pero se reducía al ámbito escolar o al entorno del barrio, claro, o al entorno de la escuela. Pero hoy por hoy ese maltrato que trasciende de lo verbal a lo físico tiene... Pido disculpas a la audiencia. No, por favor. Trasciende con creces lo que son las esferas de los ámbitos habituales del individuo en virtud de la existencia de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, yo me pongo a pensar en niños más pequeños, ¿no? Analizando, por ejemplo, los dibujos animados. Si nos ponemos a pensar cómo eran los dibujos cuando éramos niños nosotros, sí, analicemos los dibujos animados hoy por hoy, hasta son violentos. O sea, ya empecemos analizando qué ven los niños, ¿no? Que ven a través de los dibujos que consumen diariamente, de los videojuegos, todo eso va entrando, me parece que va quedando y va ayudando a fomentar este camino. Sí. No sé si los modelos ayuda o no. Que van impregnando un poco la educación de los niños tienen que ver precisamente con lo que vos decís, Andrea, cuáles son las referencias y referentes culturales, claro, que pueden ir marcando ese sesgo agresivo, violentista. Pero no te olvides que hay un factor fundamental, la pérdida de límites. Ajá. Los límites no se forjan en la escuela, en la institución educativa, es en la casa. Hoy por hoy, con todo este trastocamiento en cuanto a los valores, la falta de repente de... actitudes de contención, de delimitación, de cuáles son los alcances de las conductas que puede tener un niño, el no sofrenar esos impulsos. Los padres somos referentes, somos modelos identificatorios. Muchas veces el niño que es agresor repite, reitera, ¿no?,
conductas que desde muy chiquito va incorporando como naturales. Es muy común ver que llegan a jardín de infantes niños y de repente se mandan una sarta de insultos que no hacen a lo que es la realidad del mundo infantil, y que tiene que ver con coloquios o monólogos que evidentemente toman de sus casas. Padres que denostan a la madre, madres que denostan al padre, improperios, someter al vituperio total al cónyuge. Son todas conductas que van impregnando la formación del niño. Y por ende, eso después se trasunta en los comportamientos que tiene el propio chiquilín a través de su proceso de socialización. Claro. ¿Y cómo sería, para analizar un poquito el perfil? Un poquito lo estuviste diciendo, pero a grandes rasgos, me gustaría canalizarnos allí, de un individuo o un joven que realiza o provoca bullying. Creo que es importante para entender ese perfil. Exactamente. Se trata de individuos que, sin lugar a dudas, desde las etapas más tempranas de su desarrollo, no han tenido de repente por parte de sus padres o del entorno dentro del cual desarrollaron, fueron, digamos, forjando su personalidad, la existencia de parámetros de buen relacionamiento, de trato, acostumbrados de repente a conseguir las cosas no a través de la palabra, del diálogo, sino a través de una actitud violenta, a través de un acting. Cuando estamos hablando a su vez de niños que obviamente dependen básicamente de lo que van absorbiendo del entorno familiar. Nadie nace con un quantum de maldad, simplemente hay un montón de conductas que vamos incorporando propio del entorno en el que nos vamos desarrollando. Como en algún momento definíamos cuando hablábamos de depresión o cuando hablamos de suicidio, cuáles son los perfiles cuál es el perfil psicológico del individuo. Bueno, el perfil del individuo expuesto a situaciones de suicidio, a situaciones de depresión, a cuadros depresivos, está muy marcado precisamente por cuán pudo forjar una personalidad fuerte, cuán resiliente pudo forjarse, digamos, a la hora de transitar por los distintos procesos de desarrollo, tanto a nivel psicosexual, afectivo-sexual, a nivel cognitivo y, por sobre todas las cosas, a nivel social. Estamos hablando, en el caso de los niños que ejercen el bullying, que agreden, podríamos definir dos características. Primero, el que oficia, el que es vamos a decir, el promotor del bullying. Y después están los otros individuos, los cómplices, que sin tener de repente esa actitud hostil, de repente no proviniendo de un hogar donde se manejen esos desajustes, por ahí, en la necesidad de ser aceptados en el grupo, acompañan, adhieren. Sí, adhieren como cómplices, adhieren como cómplices. Un trabajo que me hizo llegar una querida amiga, la ingeniera Alejandra Mar, que estuvo trabajando mucho en el tema y haciendo unas excelentes exposiciones en el exterior, me comentaba que en un estudio que hizo con un equipo de trabajo sobre una encuesta de alrededor de 500 personas, el 64% de las personas encuestadas asumieron haber sido víctimas de bullying. Fíjate de lo que estamos hablando. Se entiende, a los efectos de evaluar este flagelo, más o menos se delimita entre los 11 y los 15 años. Y estamos hablando de personas encuestadas que respondieron y que iban de los 7 a los 76 años. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando que en el año 48, en el año 55,
ayer y antes de ayer, este tipo de situaciones se daban. Ahora, ¿responden estas personas agresivas a un perfil socioeconómico determinado? No. ¿Es un tema de género? No. ¿Es un tema de repente relativa a determinada cultura, a determinada corriente de pensamiento, a determinada religión? No. Tiene que ver con la condición humana. Hay personas que tienden a ser su personalidad caldo de cultivo por de repente la incapacidad de poder procesar adecuadamente digamos, sus afectos, sus emociones, que tienden a canalizar su bronca, su resentimiento, o lo que no pueden de repente plantear en sus casas, deserrajan todo ese odio, todo ese quantum violentista sobre aquellos que son más débiles. Claro, pero a ver, acá te voy a hacer una pregunta que tiene que ver, viste que hay conflictos normales entre pares, entre jóvenes de la misma edad, porque es normal que se peleen, que... ¿Cuándo entra a ser bullying? A ver, diferenciemos, porque esos conflictos normales, ¿cuándo pasa la raya? Una cosa es un conflicto, ¿no? Como se decía en la escuela o en el liceo, el mano a mano que se daba, ¿no? O dos personas que no se bancaban mucho, o que tenían diferencias, qué sé yo, por el fútbol, por el juego, o de repente discrepancias en edades un poquito más avanzadas en el liceo, de repente desde el punto de vista de sus gustos musicales, o de sentirse pertenecientes a tal corriente de rock o no, siempre había, o las banditas, los grupitos. ¿Cuándo se convierte en bullying? Cuando el hostigamiento se vuelve recurrente, sistemático y no se le da tregua al individuo. O sea, cuando deja de ser esa pelea... Cuando deja de ser circunstancial, coyuntural, y cuando sistemáticamente ese individuo se ve sometido a un hostigamiento sistemático, digamos, duro, que involucra las áreas de lo verbal, lo físico, indistintamente, o las dos cosas, y en nuestros tiempos, cuando trasciende a lo social a través de esa gran caja de resonancia que es la tecnología digital, ¿no? Que puede llegar a situaciones de extrema crueldad que en muchísimas oportunidades, fíjate que desde que se lleva registro de esto en América Latina se han suicidado, escuchá lo que voy a decir, 19.000 chicos. Te estás adelantando a la próxima pregunta que la vamos a contestar después me la vas a contestar si sos tan amable después de la pausa, que es analizar las consecuencias que pueden afectar psicológicamente a los jóvenes y a los niños que sufren bullying, que después crecen y tendrán muchos trastornos que tendrán que tratar durante su vida, y es importante, dentro de esa ya analizaste una que es gravísima, pero seguiremos analizando si te parece después de la pausa. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias, en la columna Mano a Mano y Sin Diván del licenciado Jorge Schneiderman, hablando del bullying. Continuamos aquí en Vivencias hablando con el licenciado Jorge Schneiderman del bullying. Y yo, Jorge, te preguntaba cuando nos fuimos a la pausa, una persona que ha sufrido o sufre bullying, en realidad, ¿qué secuelas psicológicas pueden aparecer o quedar si no es tratada la persona? Muchísimas. Yo, en lo personal, yo trabajo en clínica como te decía, con adultos y adultos mayores. Y las consecuencias, el efecto postraumático que puede tener, sobre todo cuando no se transita por un adecuado proceso terapéutico, cuando no hay un acompañamiento institucional, eso comienza, digamos, hay un montón de síntomas que comienzan a cronificarse, ¿no? La angustia, ataques de pánico, el temor a relacionarse con los otros, conductas fóbicas, de rechazo, retraimiento, ensimismamiento. Todas cosas, como podrás ver, Andrea, para nada positivas y que evidentemente trasuntan en lo que es a posteriori la vida del individuo, ¿no? A la hora de formalizar vínculos, a la hora de formalizar una pareja. Hasta capaz que a la hora de trabajar. Al momento de trabajar, claro, y no te olvides, en algún momento vamos a abordar el mobbing, que es el acoso laboral. Muchas de las personas que son, digamos, que padecen
el acoso laboral tienen muchísimas veces un historial de acoso escolar, o sea, claro, de hostigamiento escolar. Pero yo quería referir un poco cómo detectar. Vos me planteabas claro, yo te preguntaba, Andrea, porque de pronto, a ver, ¿cómo detectamos y si detectamos estos problemas, qué hacer también, ¿no? claro, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué el niño no comenta o no comunica eso con los padres? Hay estudios en los Estados Unidos y en Europa que dicen que promedialmente un niño demora entre 10 y 12 meses hasta que comunica con el entorno. ¿Por qué? Por un lado, abrigando la esperanza de que eso sea pasajero, Claro. pero no bien comienza a cronificarse, a perpetuarse en el tiempo, el niño como que, bueno, comienza a tener conductas de, en primer momento, se cobija dentro de su grupo de amigos, cuando este grupo se mantiene y cuando Claro. no adhieren a la mayoría y lo van dejando solo. Y bueno, cuando el niño no da más, obviamente comunica. Pero muchas veces, antes de comunicar, se genera lo que se llama ideación suicida muchas veces en el niño, o autoflagelación, se cortan, es una forma de castigarse, se sienten terriblemente mal, Claro. incluso en algunos momentos pueden llegar a la autoeliminación. Capaz que hay también algún síntoma a nivel Hay muchos síntomas. que se pueda ver en la casa, Sí, los padres hay. o los propios profesores o maestros que puedan ver que el chico ya no rinde de la misma manera, ¿no? Exacto, Andrea, hay una serie de síntomas que tienen que ver con un apartamiento de lo que eran las conductas habituales, ¿no? Aquel niño que era solícito a la hora de dialogar con los amigos, con los profesores, empieza a tener como a retraerse, a esgrimir actitudes defensivas, claro. Empieza a mermar su capacidad atencional, su participación, el temor al ridículo lo hace disparar mecanismos de inhibición de la participación. Claro. Y capaz que también en su casa la conducta con sus padres cambia. Por supuesto también que hay, por eso es tan importante estar atentos, ¿no? el acompañamiento de los padres. De los padres y de los profesores mismos también. Claro, cuando un alumno cambia por algo, estar atento. El tema de los ¿no? profesores es todo un tema, ¿no? Es todo un tema, porque muchas veces... pero antes déjame terminar un poco. Perdona. Los padres, claro está, cuando conocen a sus hijos, cuando hacen un seguimiento pormenorizado de cuál es su rendimiento, muchas veces detectan hasta trastornos en la alimentación, en las ganas de jugar, como que no hay una actitud de integrarse a otras actividades. Empiezan a generar como anticuerpos que los padres, claro está, detectan. Muchas veces cuando salen a interpelar al hijo, empiezan a explayarse y bueno, sale todo eso. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces... cuando los padres plantean en la institución, se tiende a veces a estigmatizar desde la propia institución diciendo, bueno, debe ser el perfil del niño. Se trata de definir como si existiera un perfil de niño pasible de ser hostigado. Y eso es una falacia. Atrocidad. Es una atrocidad, no existe. Hay niños con personalidades más lábiles, más frágiles, que tienen una forma de ser de repente no tan confrontativa, por ahí no son tan resilientes, pero eso no los hace de por sí blanco de hostigamiento pasibles, claro, ¿no? Entonces la propia institución a veces, para preservar prestigio, muchos docentes, para preservar su trabajo, sobre todo cuando hablamos de ámbitos privados, se tiende a minimizar. Mira, en este estudio que me hacía llegar la ingeniera Mar, decían que el 90% de los docentes no tienen una actitud participativa, evitativa o de interdicción de ese proceso de hostigamiento. No activamente, muchas veces desde la pasividad, desde la aquiescencia, el no meterse, el desentenderse. Solo un 10% suelen llegar a tener una actitud de mediación e incluso de apersonarse a las autoridades para poner coto a esto. Muchas instituciones un poco salen a la defensiva diciendo nosotros cada tanto
traemos de Buenos Aires a uno que viene a hablar o hacemos un taller y eso no es solución, porque este es un tema, es como el tema, digamos, del suicidio, como el tema de la depresión. Es un flagelo que vino para quedarse, claro, y para incrementarse, está aumentando en progresión geométrica esto, porque es impresionante. Así como hablábamos de la tasa de suicidio juvenil, había aumentado en los últimos 35 años en algo así como el 200%, algo similar pasa con el incremento de situaciones de hostigamiento escolar, Andrea. Es muy, pero muy complejo, y esto requiere también, volvemos, es también reflejo del tiempo, de la época que vivimos, pero también entonces, si ha aumentado tanto, tendrían que estar más atentos los centros educativos y los padres, y ante el menor síntoma, denunciar lo que está pasando y poner el tema sobre la mesa. Por supuesto, y el tema no pasa, vos hoy me hacías una pregunta interesante en la pausa, ¿el tema pasa por retirar al niño del colegio? No. No, yo te decía que he conocido casos que lamentablemente de padres que han sufrido sus hijos bullying y los han tenido, la solución es cambiarlos de colegio. Han tenido que tomar esa solución, pero no me parece la más adecuada, o sea, no estoy, digo, es la que no tuvieron más remedio, pero no me parece que en última instancia eso sea lo más adecuado. Quizás no es resolver el problema en ese lugar, en esa institución. Y habla muy mal de la institución. Tiene que haber resortes resolutivos, digamos, de intervención directa, pero más que nada la prevención. Esto se puede prevenir. ¿Cómo? Concientizando. ¿Promoviendo qué? De repente no tanta inversión en grandes gimnasios, en grandes eventos, pero sí en espacios para desarrollar la empatía, para aprender a ponernos en el lugar del otro, para aprender a compadecer en el sentido que siempre manejamos, ¿no? De aprender de que hay un otro diferente que por rasgos físicos, étnicos o culturales no es diferente, al contrario, tenemos que incorporarlo, integrarlo, porque todos somos diferentes. Vos imaginate en una clase, ¿no? En una clase que vas a encontrar el gordito, lo vas a encontrar, vas a encontrar el pelirrojo, lo vas a encontrar al niño de tez oscura, lo vas a encontrar hoy por hoy al centroamericano, lo vas a encontrar, el niño que tiene de repente un labio leporino, lo vas a encontrar, el niño que tiene una miopía elevada también, y vas a encontrar un montón de cosas. Todos en alguna instancia tenemos algo de diferentes, pero eso no nos hace menor ni pasibles de ser blanco de las bromas. Al contrario, forma parte de una característica que es inherente a la condición humana. Somos todos iguales, pero a la vez también diferentes. Claro. Y enseñar que desde la diferencia hay que construir vincularidad, no despertar sentimientos agresivos. Pasa por ahí fundamentalmente. Claro. Te voy a invitar a hacer una breve pausa. Luego de la pausa seguimos analizando este tema que preocupa y ocupa a tanta gente, que es el bullying. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias. Un tema que aqueja y que nos ocupa y preocupa hoy por hoy. Y un poco nos fuimos a la pausa analizando cuando se produce un caso de bullying, cómo deberían actuar las autoridades y bueno, los padres que detectaron este problema, denunciándolo. Y un poco también estuviste diciendo cómo prevenirlo de alguna manera antes que llegue, claro, que se suscite este problema. Seguro. ¿No? Pero también de alguna manera estamos analizando las consecuencias de los niños que sufren bullying, pero también qué hacer cuando uno detecta, porque nos pusimos de parte del que sufre, del que realiza bullying, porque
supongo que algún padre puede detectar que su hijo es el que promueve, el que hace el bullying. ¿Qué hacer en ese caso? Claro, en ese Porque caso, pongámonos también de todos los lados, ¿no? como decíamos hoy, de acuerdo a cómo le fue en la feria, va a desarrollar su personalidad ese chiquilín. Claro. Puede ser de repente ese chiquilín que ejerce bullying, puede ser hijo de padres buenísimos, de tipos bárbaros, pero que no están nunca. De repente ese individuo se fue formando, llegando a la casa, padres ausentes o Claro. de repente perdió uno de los progenitores y por ahí su orientación o su enseñanza quedó a cargo o de hermanos mayores o de la barra o de circunstanciales juntas inconvenientes. Claro. Entonces, de repente, en ese caso, a veces, obviamente hay responsabilidad de los padres, pero no es que se trata de una influencia negativa per se. Pero muchas veces, en la mayoría de los casos, a veces pretendemos que los padres detecten precozmente, pero muchas veces son los padres ese modelo del cual toman conductas de hostilidad, ¿no? Claro. Es como decía aquel viejo proverbio, el que se cría escuchando críticas va a ser un criticón, el que se cría viendo... Sí, esto tiene que ver con la educación, los con modelos educativos se reflejan en el individuo siempre. Tiene que ver con los modelos. Ahora, no obstante ello, hay situaciones en que estamos hablando por ahí de individuos con una personalidad determinada, que sí cuenta con padres que muchas veces sí asumen la responsabilidad. Claro. Y no bien se le es informado a estos padres las conductas, toman los recaudos del caso, como por ejemplo enviarlos a terapia, tratar de, digamos, implementar... Sí, es un tema serio, no es un tema para que... correctivas, claro. en el buen sentido. Y acá no se trata de someterlos al mismo martirio, porque no es una cuestión de retaliación, de ojo por ojo, diente por diente. Claro. Al contrario, merecen tanta ayuda y atención los que hostigan como los hostigados. El tema, claro, mira, yo entiendo que hoy por hoy los colegios han incorporado un montón de instancias que son harto positivas, ¿no? En el sentido de instancias de asesoramiento, docentes que son... que ejercen un rol de acompañantes durante determinados procesos, no solo académicos, sino sociales. Pero hay que profundizar, hay que hacer el foco en la integración y en la educación desde la diferencia. Y generar instancias donde puedan circular los afectos y que no se convierta la escuela, el liceo, en una tierra de nadie. La toma de conciencia aquí debe arrancar, no podemos esperar que desde el niño que hostiga surja una concientización y digan, bueno, hoy, ¿qué les parece si dejamos de hacer bullying, vamos a mancomunarnos? No, tiene que provenir desde arriba. Claro, pero hay veces, vos estás hablando de niños, ¿no? Y hay veces el bullying, no solo en la escuela, en el liceo ya es más grandecitos, más ya adolescentes, y hay veces, como hoy bien decías, los profesores no quieren involucrarse, no quieren involucrarse en el tema, ¿no? Entonces digo, me parece que lo que estamos poniendo sobre la mesa es un tema que se tienen que involucrar los niños, los jóvenes, los profesores, los centros educativos, los padres, todos. Y todos los actores sociales, y todos nosotros, claro. Todos quienes estamos en algún momento, directo o indirectamente, presenciamos situaciones o padecimos o presenciamos o fuimos testigos de situaciones de bullying. De repente no nos tocó sufrir eso, pero tuvimos un amigo o amigos y bueno, fíjate que qué increíble, ¿no? Las propias estadísticas dicen que solo el 26% de los encuestados asumen haber hostigado a alguien. Quiere decir que hay como una especie como de, digamos, encubrimiento, como de negación de eso, porque hay conciencia de que se trata de una práctica sumamente negativa, que no es la mera cachada, el embromar, el vamos arriba, como antes se pretendía decir. Antes que se decía, son cosas de gurises, déjenlos que entre ellos se arreglan.
y mientras tanto se iba dando el efecto bola de nieve y a Claro. veces después era demasiado tarde. Pero está bien lo que vos decís. Hay digamos, programas en los Estados Unidos donde para revertir estas situaciones, porque obviamente a ellos les rebasó, ¿no? Sí, sí, Muchísimo sí. antes que a Que a nosotros. nosotros, claro. Entonces generan instancias de encuentro a nivel de los secundarios, de los college, donde, por ejemplo, hacen jornadas curriculares donde muchísimos niños hacen su exposición delante de todos, exponiendo cuán difícil fue su vida durante la escolaridad, cuánto sufrimiento le generó eso, y también se han establecido grupos de apoyo constituidos, muchos de ellos, por ex hostigadores, Claro. que luego de pasar por un proceso, digamos, de elaboración de todo eso, se convierten en asesores, así como también valiéndose de las generaciones mayores, incluso de egresados, para generar como una especie de monitoreo para tener actividades permanentes, no eventuales, como a veces acá, bienvenidas sean, Claro. se contrata a alguien. Permanentemente hay o sea, se acompasa, hay un acompañamiento de todos esos procesos para evitar. Eso es lo que se llama una actitud preventiva precautoria, porque los costos emocionales, no solo para el niño, para el joven, son impresionantes, sino también para esos individuos que de futuro son depositarios de un montón de elementos, de conflictos que luego trasuntan, hacen eclosión en las etapas más avanzadas del desarrollo del individuo, Andrea. Se nos han ido, como siempre, un placer, se nos van los minutos, quizás Daba para más. Sí, dé para más, y te propongo, si quedó corto el tema, lo podemos continuar, si te parece, en la próxima. Si te parece, Andrea, no sé, te propongo esto, redondeamos un poco más sobre el bullying y por ahí tomamos el tema del mobbing, o sea, del acoso laboral. Sí, ¿no? sí, es que están conectados. Me parece que, como bien tú señalabas, tienen conexión, pero la descubrimos, si te parece, en la próxima columna. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer. Hacemos una breve pausa y luego de la pausa ya estamos Vivencias.